expectativa en torno al regreso de Fabio Ochoa, uno de los narcotraficantes más peligrosos de Colombia, es multifacética. Por un lado está el interés mediático que busca captar la atención del público con historias de su vida, sus experiencias en prisión y sus reflexiones sobre el narcotráfico. Por otro lado, hay una preocupación legítima entre los ciudadanos sobre las implicaciones de su regreso. La historia del narcotráfico en Colombia está marcado por figuras emblemáticas que han dejado una huella indeleble en el imaginario nacional e internacional. Entre estas figuras se encuentra Fabio Ochoa, cofundador del Cartel de Medellín, cuya reciente liberación y posible regreso al país ha generado un intenso debate y una expectativa palpable en la sociedad colombiana. Tras su extradición a Estados Unidos en el año 2001, Ochoa pasó varios años tras las rejas, enfrentando un sistema judicial que buscaba desmantelar las estructuras del narcotráfico. Su retorno a Colombia, un hecho que se anticipa con gran interés, plantea preguntas sobre la reconciliación con el pasado, las lecciones aprendidas y el futuro del país. Fabio Ochoa, junto a otros líderes del Cartel de Medellín, se convirtió en uno de los rostros más notorios del narcotráfico en la década de los 80 y los 90. Su papel en la organización estuvo marcada por la violencia, la corrupción y la manipulación del poder, elementos que definieron una era oscura en la historia de Colombia. Sin embargo, su extradición a Estados Unidos fue un hito que significó no solo el debilitamiento del cartel, sino también un cambio en la estrategia del gobierno colombiano para combatir precisamente el narcotráfico. A partir de ese momento, muchos comenzaron a preguntarse si la justicia podría realmente prevalecer en un país donde el narcotráfico había permeado tantas instituciones. La expectativa en torno al regreso de Ochoa es multifacética. Por un lado, está el interés mediático que busca captar o llamar la atención del público con historias de su vida, sus experiencias en prisión y sus reflexiones sobre el narcotráfico. Pero por otro lado, hay una preocupación legítima entre los ciudadanos sobre las implicaciones de su regreso. ¿Qué significa para la sociedad colombiana recibir a un hombre que fue responsable de tanto sufrimiento, violencia y desestabilización? ¿Cómo se abordará precisamente su llegada desde el ámbito político y social? Desde el punto de vista político, el regreso de Ochoa plantea serios interrogantes sobre la justicia y la impunidad. A pesar de que ha cumplido una condena en Estados Unidos, muchos se preguntan si su llegada será recibida con un enfoque de reconciliación o si se generarán tensiones entre quienes han sido víctimas del narcotráfico y quienes todavía ven en estas figuras una amenaza. El gobierno deberá encontrar un equilibrio delicado, por un lado garantizar la seguridad y la paz en un contexto donde las heridas del pasado aún están abiertas, por otro lado permitir que el proceso de reintegración de Ochoa en la sociedad sea gestionado de una manera que no reviva viejas rivalidades ni glorifique una vida de crimen. En este sentido, la llegada de Fabio Ochoa podría ser vista como una oportunidad para abrir un diálogo sobre el narcotráfico y sus efectos en la sociedad colombiana. La experiencia de Ochoa y su posible arrepentimiento podrían servir como un punto de partida para reflexionar sobre las lecciones que se pueden extraer de una historia llena de dolor. Sin embargo, es importante que este diálogo no solo se convierta en una trivialización de los sufrimientos de las víctimas. La voz de quienes han padecido las consecuencias del narcotráfico debe ser escuchada y valorada, ya que su experiencia es fundamental para entender el impacto real de este fenómeno en la vida de millones de colombianos que aún lo siguen padeciendo. Además, el regreso de Fabio Ochoa también abre la puerta a la reflexión sobre cómo la sociedad colombiana ha cambiado desde la época dorada del narcotráfico, si es que ha cambiado.
En las últimas décadas el país ha avanzado en la consolidación de instituciones democráticas y ha hecho esfuerzos significativos para combatir el narcotráfico y sus secuelas, pero aún así no han sido suficientes. Sin embargo, los desafíos persisten y el retorno de Ochoa podría ser un recordatorio de que el camino hacia la paz y la reconciliación es aún largo y bastante complicado. En el ámbito social, la expectativa por la llegada de Fabio Ochoa también despierta un fenómeno de fascinación. La figura del narcotraficante, infortunadamente, ha sido romantizada en la cultura popular, tanto en la literatura como en la televisión y hasta en el cine. Esta fascinación a menudo oculta la realidad del verdadero sufrimiento que el narcotráfico ha causado en Colombia, lo que plantea la necesidad de un enfoque crítico hacia estas narrativas. Es imperativo que la sociedad no olvide el dolor y la violencia que han acompañado a estas historias durante todos estos años. El riesgo de glorificar a personajes como Fabio Ochoa es que se minimicen las atrocidades cometidas en nombre del narcotráfico. Es así como la llegada de Fabio Ochoa a Colombia después de su liberación en Estados Unidos es un evento cargado de simbolismos y expectativas. Este regreso no solo revive la discusión sobre el narcotráfico y sus efectos en la sociedad, sino que también pone en evidencia la necesidad de un diálogo honesto con el pasado. La forma en que se gestione su llegada puede marcar un hito en la búsqueda de la paz y la reconciliación en un país que aún lidia con las secuelas de este pasado turbio y violento. Esta historia debe ser un recordatorio de las lecciones que se supone ya están aprendidas y un llamado a la acción para construir un futuro donde la memoria de las víctimas realmente sea honrada y que prevalezca siempre la justicia.